presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile, cuando se han registrado una serie de incidentes en las últimas horas en la capital. Algunos tenían que ver con protestas por el retiro del 10% de las AFPs, otros con personas que no respetaron las restricciones sanitarias. Pero hubo uno muy llamativo, protagonizado por una mujer. Lo que quería ella era traspasar la barrera de seguridad que protege la casa del presidente Sebastián Piñera. Lo hizo y arrojó 2 botellas de vidrio a la casa de un vecino del mandatario. Luego de ser controlada por carabineros, los intentó atropellar para finalmente chocar un radiopatrullas. Pero ellos me dispararon por una están apuntando. Silencio, guarde silencio, María José. Ya le dije que esto no es un juicio. Su abogado la hacía callar, pero ella insistía. ¿Entendió, doña María José? Sí, pero es que ellos fueron muy violentos conmigo, entonces yo... María José, guarde silencio. Ya le dije que esto no es un juicio. Este miércoles, el estricto control policial en las inmediaciones de la casa del presidente Sebastián Piñera tuvo una jornada compleja. De hecho, esta mujer, que arrojó un par de botellas a una vivienda vecina del mandatario, terminó detenida por carabineros. Para después abordar el automóvil y dirigirse a la intersección de Camino La Viña con Avenida San Damián en la comuna de Las Condes, donde los funcionarios de carabineros intentaron controlarla, negándose esta a apagar el motor del vehículo, procediendo este último funcionario intentando tomar las llaves del automóvil, acelerando la marcha, la imputada dirigiendo el vehículo contra los funcionarios policiales. La Fiscalía le imputó los delitos de arrojar elementos peligrosos a personas, atentado contra la autoridad y daños de un vehículo policial. El auto de la mujer resultó con un disparo al no detenerse. Incluso intentando o dentro del desplazamiento existió el riesgo de atropello hacia 2 carabineros y también impactó un radiopatrulla que se encontraba en el lugar. Lo que motivó también que uno de los carabineros hiciera uso de su arma de fuego. La prueba respiratoria arrojada, la imputada arrojó 0,0. Sin perjuicio de ello, sí se practicó la alcoholemia aproximadamente a las 23:45 horas, por lo tanto es necesario esperar el resultado de dicho examen para efectos de determinar si existía o no algún gramaje de alcohol en la sangre de la misma. La mujer finalmente quedó en libertad, pero eso no fue lo único que sucedió. Horas antes, 2 personas fueron detenidas, ya que también llegaron hasta la casa del presidente, aludiendo que los había invitado a tomar un jugo. Manifestaron que conocían al presidente y que se iban a tomar un bebestible. Entonces, razón por la cual se hicieron las consultas también con el personal de seguridad presidencial, no existiendo ningún tipo de coordinación al respecto, y también se les solicitó los salvoconductos, los permisos respectivos, los cuales no portaban, razón por la cual fueron detenidos. En otros puntos de Santiago, como Peñalolén y La Pintana, también salieron personas a manifestarse en contra de la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10% de las AFP. Mientras en Grecia, con Tobalaba, hubo barricadas incendiarias y 5 detenidos en La Pintana, sus habitantes hicieron un emplazamiento al presidente Piñera. Hago un llamado al presidente y le digo, póngase la mano en el corazón, porque toda esta gente que está acá está pasando hambre. Finalmente, en el acceso al aeropuerto, un sujeto fue detenido por no portar su salvoconducto para salir en cuarentena, enfrascándose en una pelea con funcionarios policiales. Quien agrede a funcionarios de Carabineros en acto de servicio, causándole lesiones y siendo detenido por maltrato de obra a Carabineros. Una serie de polémicos hechos de violencia en donde hay una serie de detenidos por infringir los permisos sanitarios en pandemia. Y mientras tanto sigue avanzando el proceso de vacunación. Sin embargo, hay una gran cantidad de rezagados, sobre todo entre los más jóvenes. Esto preocupa a las autoridades y se están elaborando estrategias para cubrir este segmento que por diversas razones aún no se ha vacunado. Me decidí ahora por mis nietos, mi familia y todo. ¿Cuándo le tocaba? ¿Usted sabía? ¿La primera vez? Hace como 2 meses atrás. Él no había venido de confiado. Yo vine ahora porque no pude venir antes. No. Y ella no alcanzó en la fecha. Ambos son rezagados en el proceso de vacunación contra el COVID y recién hoy se pusieron al día. Ellos son parte de una gran cifra de personas que, teniendo los requisitos para vacunarse por calendario, aún no lo hacían.
Es importante que acudan a vacunatorio las personas que están dentro del calendario de vacunación. Según los datos del DEIS, en personas de 80 años y más aún hay un 16% de rezagados. Entre 70 a 79 años un 10,9%. Entre 60 a 69 años el 15,5% no se ha inoculado. Y de 50 a 59 un 22%. Y entre 48 y 49 años un 30,75% continúan como rezagados. Cada comuna tiene su realidad que podría explicar las razones de quienes no se vacunan y por eso desde el lunes el ministerio anunció que buscarán que los municipios hagan un catastro de rezagados. Llega gente que está retrasada o llega gente crónica o que estuvo antes en el calendario y ahora no está, se va a llevar un catastro, un listado de esas personas. Esa lista va a ser enviada al ministerio y les vamos a aportar en forma extra esas vacunas para la gente que ha estado atrasada. Una estrategia para buscar a los rezagados que en diversos municipios han recibido con dudas, ya que los motivos de no vacunarse son diversos teniendo en cuenta la realidad social de cada caso. ¿Es posible salir a buscar a los rezagados? Nos están avisando a última hora y nos están entregando de muy pocas cantidades de dosis. Es difícil planificar el mismo día para la gente que viene con su esperanza de vacunarse y si vamos a hacer un llamado de rezagados, es importante también tener claridad con el abastecimiento. Si no, van a venir todos los rezagados, los encontramos a todos, pero si no contamos con las vacunas debidamente entregadas. En Independencia dicen tener algunos catastros e incluso han dotado brigadas para ir puerta a puerta buscando potenciales vecinos que estén rezagados. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es hoy día generar, por ejemplo, cuadrillas, ¿cierto?, de funcionarios de salud y funcionarios de los equipos territoriales que van por diferentes lugares y barrios, ¿cierto?, de nuestra comuna, incentivando, ¿cierto?, motivando, aumentando, ¿cierto?, y fortaleciendo la estrategia de vacunación en el terreno. Desafíos para llegar a los rezagados y cumplir los calendarios de vacunación que una vez más están puestos a prueba. Carabineros detuvo por cuarta vez a un dueño de casa por organizar una fiesta clandestina en la comuna de La Florida. Al interior del domicilio había 10 personas celebrando un cumpleaños, quienes incluso ingresaron a los patios de los vecinos para no ser llevados a la comisaría. Habían hecho asado, estaban tomando. Fuman droga, hacen carretes hasta altas horas de la noche. ¿Es algo que pasa siempre, más de una vez? Yo creo que 2 o 3 veces a la semana. Faltaba poco para la 1 de la mañana, pero eso no fue impedimento para festejar. Lamentablemente para estos vecinos de La Florida, el escándalo al interior de esta casa no era una sorpresa. Hace carretes todos los días. Fíjate que ayer era un día miércoles, hoy es un día para muchas personas que es laboral, ya, y finalmente a esta persona no le importa nada. Las conversaciones a todo volumen y las risas se detuvieron solo cuando los invitados a la fiesta se percataron de la presencia policial. Que salga el dueño de casa porque voy a pedir cooperación, voy a allanar el domicilio y lo voy a tomar a todos detenidos. Así que les voy a dar solo una oportunidad para que salga el dueño de casa a hablar conmigo. Tardaron en contestar. Algunos incluso intentaron escapar por las casas de los vecinos. Muchas de las personas que tenían ahí se vinieron hacia mi patio. Me decían, por favor, déjenos entrar, porque nosotros estábamos ahí en una fiesta y nos van a agarrar. De repente sentimos ruido y vimos que la perrita corría y va para atrás y encuentro que están entre medio de mi árbol matico, entre medio metido. Luego de varios minutos de silencio, abrieron la puerta a Carabineros. Las botellas y latas de alcohol ya estaban vacías y la música había sido apagada. El protagonista de la fiesta se les hacía familiar. Que el dueño de casa es reincidente, está por cuarta vez, o sea, 3 veces anteriores ya había sido detenido por infringir las normas sanitarias. Uno a uno fueron trasladados a una unidad policial. 9 quedaron en libertad, menos el hombre de 38 años que ya contaba con un potente historial de fiestas clandestinas. Bulla, ponen música y tarde, a las 12 o 2 de la mañana, 3 de la mañana. Varios vecinos hemos salido, hemos tratado de hablar con él, pero se esconde y no hace caso.
Según él dice que está en su casa y puede hacer lo que quiera. Y de hecho son varios los vecinos que han sido amenazados por denunciar a este sujeto. Pese a su detención, el resto de los invitados regresó hoy al lugar. Con cámara sí, no, pero no, con cámara no. ¿Podemos conversar con ustedes? ¿Por qué? Para que me comenten la situación. Escenario grave que lamentablemente se repite a diario en distintos puntos de la capital, sin importar la situación sanitaria. Este jueves hubo 82 detenidos durante el toque de queda. Esto ocurrió en Recoleta. Lo que hace es poner en riesgo la salud y la vida, no solo la propia, sino la del resto de las personas, en definitiva, de toda la sociedad. Con otra fiesta clandestina interrumpida, los residentes de este barrio esperan que luego de una cuarta detención, su vecino haya aprendido la lección. Bueno, y desgraciadamente, en su día las noticias para nuestro planeta no son buenas. Ni siquiera la pandemia, que nos obligó a estar confinados, logró bajar la temperatura media global, que, como podemos ver en este gráfico, siguió subiendo año tras año y el 2020 batió todos los récords, sumó 1,2 grados Celsius más, como pueden ver ustedes. Pero también las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo y por eso es tan importante incentivar el desarrollo de las energías limpias, en lugar de usar, por ejemplo, carbón o petróleo. El CO2 llegó el 2019 a 410 partículas por millón, muy por sobre las cifras que teníamos en décadas anteriores. Cuidar nuestro planeta es tarea de todos. Y seguimos hablando del medio ambiente para contarles que la Coordinadora por la Defensa del Humedal, Agachilla, entregó los resultados de una encuesta a la Intendencia de los Ríos en la que los habitantes de Valdivia piden cambiar el trazado de la construcción de la avenida Circunvalación Sur. En la consulta participaron más de 4.000 personas y fue realizada entre el 15 de febrero y el 31 de marzo. De ellas, 3.829 votaron a favor de hacer un cambio, ya que la construcción se realizaría sobre el humedal Angachilla. En la encuesta se plantea un trazado alternativo para no dañar la biodiversidad del sector. Los resultados de la encuesta fueron dados a conocer con motivo del Día de la Tierra, que se conmemora este 22 de abril. Dos buses de la locomoción colectiva fueron quemados esta noche en la capital. Vamos a ir con Nicolás Crun, que tiene esa información. Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal, Maca? Buenas noches. Sí, diferentes reacciones ha generado la decisión del gobierno de llevar hasta el Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro de los fondos previsionales. Esto, como nosotros decíamos, ha generado diferentes reacciones y esto se ha sentido en las calles con diferentes protestas, también la instalación de barricadas en diferentes comunas de la capital y también en otras regiones. Particularmente aquí en Santiago destacan las comunas de la zona sur, como El Bosque, Lo Espejo y La Pintana. De hecho, precisamente en la comuna de La Pintana es donde atacaron un bus y también esto se repitió en la zona de Estación Central, en el sector de Villa Francia, donde ahí también se incendió un bus del transporte público. Esto también ha sido acompañado de diferentes protestas, cacerolazos también y diferentes manifestaciones que se han ido reiterando por esta determinación, pese a que hoy día también conocimos la aprobación por parte del Senado respecto de este proyecto y que obviamente ha molestado a varias personas, a harta gente de la ciudadanía y es por eso que se han desarrollado diferentes protestas y la instalación de barricadas. Nosotros resaltábamos este hecho que ya preliminarmente, como ha informado Carabineros, habrían al menos dos buses del transporte público que han sido atacados. Uno de ellos en la comuna de La Pintana, donde hay imágenes también dando vuelta por diferentes medios que resaltan esta situación y también lo otro ocurrido en el sector de Estación Central, en el barrio Villa Francia, donde también ahí se generaron diferentes situaciones como la instalación de barricadas y también lo que les comentábamos, este bus del transporte público que terminó completamente incendiado por efectos de terceros, quienes llegaron hasta este lugar y se fueron directo contra este bus del transporte público y quienes lo incendiaron. Todo esto, como les decíamos, en el contexto del rechazo que ha generado esta determinación del gobierno de llevar el proyecto hasta el Tribunal Constitucional. Por ende, Maca, nos quedaremos atentos a cómo se desarrollen estas diferentes protestas a lo largo del país. Muy bien, Nicolás, vamos a estar justamente ahora viendo cuál es ese contexto. Vamos a ahondar en profundidad en lo que ha sido esta jornada para el retiro del 10%. Gracias y cualquier novedad nos avisa, volvemos contigo. Buenas noches.
Bueno, se está viviendo uno de los momentos más complejos para la administración del presidente Sebastián Piñera debido justamente a la tramitación del tercer retiro del 10%. Una carta de su comité político no pasó desapercibida en este contexto. Los ministros decían ahí que apoyaban la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, representantes de su propio sector aseguraron lo contrario. Lo que yo quiero señalar es que esto es verdad. No solamente fue un rumor, es verdad. Yo nunca viví ni con el presidente Lago ni con el presidente Bachelet una situación de esta naturaleza. Y demuestran un error de manual, de manual. El error de manual sería, según Vidal, esta carta, la tercera, con la que el comité político descartó que hubiesen diferencias en la decisión de llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro de pensiones. Y la supuesta verdad, que el trascendido de que al interior de la moneda había ministros que no estaban de acuerdo con la opción de recurrir al TC es cierta, específicamente Carla Rubilar y Rodrigo Delgado. La ministra Rubilar y el ministro Delgado fueron combinados a cambiar de opinión y si no a presentar su renuncia inmediata al presidente de la República esa mañana del martes. Y las divisiones que se están generando al interior del gabinete. Eso es completamente falso. Por lo demás, ha trascendido que la ministra de la cartera de Desarrollo Social podría incluso dejar su cargo. Rubilar no lo confirmó ni lo descartó. Voy al comité político ahora. Ministro, ¿qué tiene que hacer respecto a esos rumores que hay que se va del gabinete? Sí, voy al comité político ahora. Hace 40 minutos tuvimos una reunión todos juntos, comité político, donde discutimos como buenos amigos que somos todas las inquietudes que tenemos, así que lo descarto 100%. El ministro Osa ya había desmentido la supuesta fisura al interior del comité político. Sin embargo, aún así los secretarios de Estado decidieron que hacía falta una señal para descartar las versiones de una nota de prensa. Nos parecía que no era precisa y en consecuencia quisimos aclararlo porque es importante que Chile sepa que entre nosotros lo único que queremos es en forma conjunta seguir ayudando a Chile. Yo le diría lo siguiente, lo único que muestra la carta es que efectivamente como comité político estamos unidos, tenemos una única posición. La polémica se da en medio de uno de los momentos más complejos para la segunda administración de Sebastián Piñera, no solo por el avance con votos de su sector del proyecto del tercer retiro, sino también por la acusación constitucional en su contra que estudian bancadas opositoras porque supuestamente no ha protegido, como la Constitución mandata, a los chilenos. Se quiere acusar a un presidente por hacer uso de una atribución y defender la Constitución, que los diputados, senadores y los ministros hemos jurado respetar. Aun cuando este viernes la Cámara de Diputados le dé el visto bueno y definitivo al tercer retiro, aún queda lo propio por parte del Tribunal Constitucional que la próxima semana iniciaría su trámite, a menos que el gobierno finalmente desista. Más adelante les vamos a contar todos los trámites y en qué va el retiro del 10% de las AFP. Un asalto a un minimarket de Collipulli tuvo un inédito desenlace. Un joven ingresó armado amenazando a una locataria quien conversó con el delincuente hasta que lo convenció de que no realizara este robo. Ambos terminaron incluso abrazados. Aparece un joven vestido de negro y yo abro la puerta y él entra. Y me dice, este es un asalto, con el cuchillo así en el alto. Y yo me sorprendí. Me sorprendí nada más porque no me dio miedo. Y él se fue directo al cajón y sacó plata. Es el relato de Enivalda, quien fue víctima de un peculiar robo al interior de su minimarket. Un joven a rostro cubierto ingresó en su local amenazándola para robarle y exigiendo dinero de la caja registradora. Eso sí, lo que el asaltante nunca pensó fue la reacción que tendría su víctima. Él se puso nervioso cuando yo le dije, pero hijo, ¿por qué haces esto? Le dije, no lo hagas, está mal lo que estás haciendo. Y empezó a tiritar. Y le dije, vamos a conversar. Y lo llevé hacia atrás y estuvimos conversando. Al final yo misma le tomé el cuchillo y lo escondí. Se lo escondí debajito ahí. Luego de varios minutos donde conversaron e incluso hicieron oraciones, el encapuchado depuso su actitud y, como cuenta Enivalda, logró incluso quitarle el cuchillo. Yo la vi muy valiente porque ella estaba sola y redujo al delincuente hablándole la palabra de Dios. Y ahí lo convenció. Y es que gracias a la templanza de esta locataria y a su mensaje esperanzador, el delincuente no solo depuso su actitud, sino que también llegó al punto de abrazar a la mujer.
porque él dijo que nadie le había hablado como le hablé yo. Y claro, él me abrazó y yo igual le daba palabras de consuelo. Pese a que Nivalda y su familia no presentaron cargos, de igual manera el joven fue detenido. Personal de Carabineros, a través de una orden judicial, procede a la detención de este sujeto, quien pasa a control de detención, quedando con prohibición de acercarse al domicilio de la víctima. Un asalto con un desenlace inesperado en donde una víctima, arriesgadamente, apeló al lado humano de un delincuente convenciéndolo de no robar y también dejándole una enseñanza que ojalá aplique por si vuelve a pensar en delinquir. Con 7 votos oficialistas, el Senado aprobó y despachó el proyecto del tercer retiro de fondos de las AFP. Además, será extensivo a los usuarios del sistema de rentas vitalicias y los retiros serán libres de impuestos. La iniciativa regresará este viernes a la Cámara de Diputados, que va a tener que pronunciarse sobre los cambios. No fue suficiente la extensión del IFE, ni los bonos, ni el préstamo solidario por parte del gobierno. Tampoco lo fue el decidir llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Nada logra frenar el avance del tercer retiro de fondos de las AFP en el Congreso. Iniciativa que ve la luz al final del túnel y que logró un contundente respaldo en el Senado. Si bien es una buena noticia para mucha gente, a la vez representa una mala noticia para Chile, porque es la evidencia de un fracaso colectivo. Yo voy a votar en contra de este proyecto. ¿Por qué es inconstitucional? Porque le afecta a las personas, porque no es ni siquiera una política pública. Si el presidente se pone en contra de la gente, este Congreso no lo va a acompañar en su delirio. Aquí estamos para ofrecer soluciones y por eso voto a favor. Construyamos en estos momentos difíciles los acuerdos que el país necesita. Mientras esos acuerdos no se logren, yo voto en contra. El proyecto en general contó con un amplio apoyo de senadores de Chile Vamos. A los votos comprometidos se unieron otros como Chaguán y Sabat, sumando 7 apoyos oficialistas. A quienes tomamos las decisiones, a escuchar, a sentir el dolor de quienes hoy día sufren. Voy a votar a favor de este tercer retiro, presidenta. Me considero completamente en libertad de acción para votar en conciencia el proyecto, porque no hay otra alternativa para empatizar con las familias que lo están pasando muy mal. Este proyecto establece la universalidad del retiro para todos aquellos que tengan fondos. Como monto máximo se podrá retirar hasta 150 UF, es decir, cerca de 4.400.000 pesos y un mínimo de 35, equivalentes a 1 millón de pesos. Y si los fondos son menores a 35 UF, podrá retirar la totalidad, algo que dejará sin recursos a cerca de 5 millones de los cotizantes a las AFP. Pero ante la insistencia de mi gobierno en hiperfocalizar, dejando a miles de personas fuera de los beneficios de las ayudas estatales, yo no veo otra alternativa. En el fuero íntimo de cada uno de los miembros de esta sala hay claridad que el Sebastián Piñera es hoy incapaz de entender los dolores y las angustias que están viviendo las familias en Chile. Porque en unos pocos meses más, luego del tercer, cuarto y quinto retiro, este mismo Congreso va a terminar aprobando una reforma para meterle la mano al bolsillo a los trabajadores en forma permanente. La discusión en particular tenía temas claves que resolver. Los pensionados por rentas vitalicias podrán hacer el retiro del 10% y atención, porque este retiro no constituirá renta, por lo que no considera ningún tipo de impuestos. Los impuestos no son, algunos lo miran como castigo, yo considero que no son un castigo, sino que es una justa proporción de los ingresos que se obtienen. El aplicarle impuestos realmente es no entender en la situación en la que se encuentran miles de familias en nuestro país. Aprobación que complica aún más al gobierno, desde donde saben que se acaba el tiempo para reaccionar y jugar una última carta, alguna alternativa que despeje en parte un oscuro panorama. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y un malestar social en aumento, desde la moneda lanzarían nuevas medidas para contener esta situación. Chile vive un momento difícil, donde tenemos algunas diferencias sobre qué políticas públicas nos parecen mejores para enfrentar la pandemia. Y como tenemos estas diferencias, estos espacios de diálogo para encontrar acuerdos que a veces van más allá de la discusión específica de un proyecto de ley, pueden ser el camino más apropiado. Ahora el proyecto regresará a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, donde se analizará este viernes a partir de las 14 horas, esto debido a los cambios que se hicieron en la Cámara Alta.
Revisemos ahora algunas de las cifras importantes que hay detrás de este proyecto del tercer retiro del 10%. Según datos de los saldos de las cuentas de capitalización individual entregados por la Superintendencia de Pensiones, se estima que hasta 10,5 millones de personas van a ser las que podrán efectuar un tercer retiro de fondos. Serían 4,5 millones de mujeres y 5,9 millones de hombres. Si todas y todos realizan este retiro, quedarían 4,9 millones de personas sin saldo en sus cuentas. ¿Cuáles son los montos que se pueden retirar? Bueno, el monto máximo que se puede retirar, y lo vemos aquí a continuación, es de 4 millones aproximadamente 400.000 pesos. Son 150 unidades de fomento. Y el monto mínimo es de 35 UF y equivale a una cifra cercana, como vemos aquí, al 1.030.000 pesos. Pero además, este proyecto, y en eso es distinto a los anteriores, aprobó el retiro para quienes actualmente tienen rentas vitalicias, que alcanzan a más de 750.000 personas que también van a poder hacer su retiro. Muchos chilenos en este contexto ya están pensando qué es lo que van a hacer con ese dinero que les llegaría producto del retiro de un nuevo 10%. Según economistas, esta nueva liberalización de fondos sería destinada a principalmente el pago de las deudas, en mayor proporción incluso que lo que se hizo en los retiros anteriores. Nosotros no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo nuestra plata. En La Pintana, vecinas y vecinos organizados dejaron por momentos de ver por televisión la discusión sobre el retiro de un nuevo 10% de las AFP y llevaron su sentir a la calle con una protesta y caceroleo incluido. ¿Qué es lo primero que vas a hacer si es que recibes la opción del retiro? Comprar mercadería. Eso es lo primero, la mercadería, el agua, la luz, el gas. Comprar esas cosas que son tan básicas. Lo que ocurría en La Pintana, aunque con menos vehemencia, pasaba en casi todas las ciudades del país, con chilenos que seguían de cerca la discusión en el Congreso sobre si permitir un tercer retiro desde los fondos previsionales. Estoy expectativo a la decisión que van a tomar el Senado. No solamente yo, todo el mundo. Todo el mundo está hablando. Todo el mundo está hablando, sobre todo la clase media que está tan desprotegida. Todos pendientes y cada uno con su propia posición. Bueno, ojalá se lo den a la gente porque es necesario para el país. Necesario porque se ve que las poblaciones hay vidas comunes, se ve el tema de falta de liquidez a mucha gente. Así que si hay 10, 15 retiros, los voy a retirar. Hay alza en los alimentos, el costo de la vida y el 10% es lógico que viene a favorecer esos temas. Una parte de los chilenos, la que aún tiene ahorros previsionales que retirar, confía y programa qué hacer con este dinero. Jessica es una de ellas. De 10 personas, 8 pagarán cuenta o 7 y la otra arregla su casa. Nadie se va a ir ni a Miami, ni a la ruina Machu Picchu. Jessica es una de las personas que pagarán cuentas. Otros dicen que los chilenos seguirán el mismo camino. Yo creo que la gente va a ser consciente y va a pagar sus deudas. Invertir, pensar en eso es difícil. Yo creo que eso es difícil en estas circunstancias. Tenemos que pagar las deudas y hemos pasado hambre. Lamentablemente todos tenemos deuda, pero yo creo que nosotros preferimos comer, darle comida a nuestra familia que pagar deuda. Mucha gente que necesita este tercer retiro, que lo necesita para pagarle a los mismos grupos económicos que los tienen con préstamos. Economistas coinciden con la ciudadanía en que son muy pocos los chilenos que podrán tener otro camino que no sea pagar deudas con este dinero. Yo creo que la mejor inversión, sacando los pocos recursos o quienes puedan optar a retirar sus recursos, es derechamente a pagar deuda. Nuestra economía está basada en el consumo y en el crédito. Por lo tanto, si yo dejo de pagar algo, significa que estoy cerrando la puerta o futuros otorgamientos de crédito. Este experto en cobranzas cree que el primer retiro desde las AFP se destinó masivamente al pago de deudas, mientras que con el segundo no habría ocurrido eso. Debemos tener en consideración inversiones, ponernos al día con algunas deudas o con algunos otros gastos, pero intentar al máximo evitar cualquier gasto que no nos genere ningún tipo de renta futura. No olvidemos que no solamente estamos retirando estos fondos, sino que también perdemos la posibilidad a que estos fondos nos generen una rentabilidad futura. Visiones y expectativas de un dinero extra que muchos esperan con ansias para poder respirar más tranquilos en medio de una crisis que está lejos de terminar. Bueno, respecto a este tema, esta noche hubo una reunión de urgencia en el Palacio de la Moneda donde estuvieron los presidentes de los partidos de Chile Vamos y luego de esa cita
Los mismos asistentes descartaron que se hubiera discutido y se hubiera acordado un eventual retiro por parte del gobierno del requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este tercer retiro de 10%. Seguimos con otras noticias para contarles de una insólita situación que se vivió en Las Condes, luego de que 12 personas, incluidos los novios y un sacerdote, fueran detenidos por infringir la salud pública al no respetar el aforo para cultos religiosos y llevar a cabo una ceremonia privada, un matrimonio. Dentro del grupo que terminó en la comisaría incluso estaban los integrantes del coro. Ahí va el novio. Así, 1 a 1. El novio, la novia, los padrinos vestidos de gala, un sacerdote, un acólito, un fotógrafo y el coro subían a una camioneta y un furgón policial para ser trasladados a una comisaría. Esto es lo que ocurría al interior de la parroquia Santa María de Las Condes. Este tipo de eventos, como usted muy bien lo menciona, en fase 1 están totalmente prohibidos. Y es que fue luego de que la pareja diera el sí frente al altar, un 22 de abril con más de 6.800 casos de coronavirus en Chile, que Carabineros llegó hasta el recinto, eso debido a una denuncia de vecinos que encontraban increíble que en plena cuarentena se estuvieran casando con un grupo de personas que los acompañaba, entre ellos varios niños, descuidando incluso las medidas sanitarias básicas. Vimos descender a la novia de blanco, radiante, con todas las personas abrazando, abalanzándose sobre la señora, sobre la novia en el fondo, sin medida de protección, la novia sin mascarilla. Y nada, pues insólita esta situación que está pasando en un lugar religioso. Yo por lo menos había unas 15 personas acá afuera al menos, adentro no sé cuántas eran. Tras el ingreso de los fiscalizadores, el sacerdote Pedro, quien vive a un costado de la parroquia, pero no fue quien llevó esta unión, aseguraba que no infringían ninguna norma. De hecho, tenían este cartel visible para los feligreses. Con las limitaciones que corresponden, son 10 personas. O sea, no estarían infringiendo la ley según... No, porque hay un protocolo que hay que cumplir. Sin embargo, esto es lo que establece la autoridad sanitaria. Lo que permite es mantener una misa con un aforo de no más de 5 personas o un matrimonio civil o una unión civil que permite 10 personas. Es increíble que en estos momentos de la pandemia todavía haya personas que no entiendan. No se puede hacer este tipo de ceremonias, no puede haber este tipo de patrimonio. Antes del traslado hasta la 17ª comisaría de Las Condes, Carabineros por varios minutos revisó todos los sectores de la parroquia por un rumor de que había invitados escondidos en un patio, y en paralelo escuchaban las explicaciones, ya que además no contaban con un permiso de desplazamiento. El sacerdote ignoraba que ellos pensaban que en realidad esto se homologaba al matrimonio civil, lo que no es así, que ellos manifestaron que era la primera vez que estaban envueltos en esta situación. Ellos pensaban que con una autorización por parte del párroco de la iglesia ya era suficiente. Reconocemos y pedimos disculpas por el error, que fue en todo caso involuntario, porque el sacerdote se acogió al protocolo que está puesto en el arzobispado y que lamentablemente no habíamos actualizado, que hasta el 5 de abril permitía a 10 personas, que fue la celebración que había hoy. Por lo tanto, asumimos también las consecuencias y pedimos nuevamente disculpas y deseamos reiterar la importancia de cuidar todos los límites y aforos permitidos. Vaya error, que acabó con un sumario sanitario y una investigación por la Fiscalía Oriente por la infracción al artículo 318 de Salud Pública. Que se comprobó que estas personas no habían sido detenidas anteriormente por este tipo de ilícitos, se dispuso que quedaran en libertad. Se va a seguir adelante una investigación respecto de todas y todos ellos. Y citados a la Fiscalía cuando se determine. Ceremonias privadas que no pueden realizarse en cuarentena. En este caso, un matrimonio religioso. El día más importante para esta pareja que tuvo un insólito, incómodo comienzo. No solo para ellos, sino para todos los presentes. Una denuncia penal por falta a la probidad contra la alcaldesa Katy Barriga fue presentada en la Fiscalía de Maipú. La acción busca aclarar el supuesto mal uso de recursos fiscales y el pago de horas extras a funcionarios de confianza de la jefa comunal. 548 millones de pesos es el monto que la Contraloría le ordenó a la administración de la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, aclarar y justificar, y que motivó también la presentación de una acción penal por falta de probidad contra la jefa comunal que va a la reelección. Según la denuncia, la alcaldesa habría destinado parte de este millonario monto al pago de horas extras a funcionarios de su confianza.
Dentro de todas estas denuncias que han sido realizadas por la Contraloría, que tiene que ver con casi 600 millones que no se han justificado en distintos ítems, por ejemplo, publicidad, merchandising o simplemente difusión para los actos que realiza Katy Barriga. Entre quienes presentan la querella se encuentra la actual candidata al sillón de la alcaldía, Alejandra Bustamante, quien se desempeñó como administradora municipal durante el periodo del exalcalde Cristian Vittori y además fue removida del cargo tras ser sumariada por lo mismo que hoy ella denuncia, el pago injustificado de horas extras. La municipalidad tiene que ocupar distintos funcionarios para que puedan hacer tareas sobre las 5:30, después de las 5:30. Acá lo que se está investigando son el pago de trabajo extraordinario a directores de confianza de la administración de Katy Barriga. Lo que pasa es que en ese caso tiene que ver con un tema de una persecución política. Que ¿Fue la Contraloría la que ordenó fue la Contraloría, de hecho todavía hay recursos pendientes. Con respecto a la denuncia realizada hoy en Fiscalía por la señora Alejandra Bustamante Neira, actual candidata a la alcaldía de Maipú, ex administradora de la gestión del alcalde Vittori y destituida por esta alcaldesa por indicación de la Contraloría por el abuso excesivo en la programación de horas extras. Desde el municipio de Maipú aclararon que efectivamente la Contraloría les ordenó justificar los 548 millones de pesos, pero advierten que dentro de los gastos que se solicitó aclarar no se encuentra el pago de horas extras a los funcionarios municipales. No hace relación ni mención alguna a la Contraloría en relación a las horas extras. Los reparos existentes en el informe de Contraloría, que es el informe final, generan 19 reparos, de los cuales la municipalidad se está haciendo cargo porque está dentro del plazo. Varios de los dirigentes sociales ligados a la oposición manifestaron su descontento con la actual administración de Maipú. Porque vemos con preocupación que hoy día las autoridades en nuestra comuna no están siendo responsables con los caudales públicos. Acá hay que acabar de una vez por todas con este amiguismo, por ser amigo del alcalde, tener preferencia o tener derecho a asignar horas extras. Operadores políticos, quienes han frecuentemente estos 4 años concurrido a Contraloría por diversas razones motivadas por intereses 100% políticos. Dentro de los próximos 60 días, la administración de Maipú deberá remitir a la Contraloría los antecedentes que justifiquen el gasto de estos 548 millones de pesos en la segunda comuna más poblada del país. 35 millones de unidades de medicamentos fueron destruidos por vencimiento en la red de salud pública entre el año 2017 y 2018. La Contraloría auditó a 191 centros hospitalarios en todo el país y las conclusiones incluyen falencias en los inventarios, almacenamiento y registro. Un informe que es un balde de agua fría para las agrupaciones de pacientes. Hospital San José, Hospital Roberto del Río, ambos corresponden al Servicio de Salud Metropolitano Norte, hoy auditado por Contraloría junto a otros 28 servicios de salud por la eliminación de 35 millones de unidades de medicamentos, con una pérdida que asciende a más de 4.000 millones de pesos, el 96% de ellos destruidos por vencimiento. Nos preocupa enormemente que el tema de gestión de medicamentos siga estando al debe en el país. O sea, sabemos que el tema de medicamentos es uno de los temas más sentidos por la población, que es uno de los dolores grandes que están en salud. Entonces, preocupa que esto siga repitiéndose. Por la denuncia de diversos medios de comunicación y parlamentarios, la Contraloría inició una auditoría a 191 centros hospitalarios por el proceso de eliminación de fármacos e insumos en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. Encontraron falencias en inventarios, almacenamiento y registro. Aquí hay una responsabilidad directa de los servicios de salud del país por no otorgar el medicamento a tiempo y fiscalizar que éste se le pudiese entregar al paciente en forma oportuna. En la capital, el Servicio Metropolitano Occidente eliminó 385 millones de pesos en medicamentos. El Servicio Metropolitano Sur Oriente destruyó 314 millones de pesos. El Servicio Norte eliminó 286. Desde este último, aseguran que desde el 2019 se realiza una revisión semestral de medicamentos. Así se aseguran de despacharlos antes del vencimiento. Pero acá hay una práctica recurrente y no de un establecimiento, sino de varios. Entonces, acá uno lo que piensa desde
desde su lado de paciente y de ciudadano, dice, bueno, falta control, falta gestión. La mayoría de los medicamentos destruidos se concentraron en servicios de salud ubicados en Puente Alto, La Florida, San Ramón, La Granja, La Pintana, Huechuraba, Quilicura, Conchalí, Recoleta e Independencia, Pudahuel, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Santiago y Quinta Normal, todas comunas de menores recursos. ¿Tiene eso un correlato con el nivel de deuda de cada servicio de salud? Que significa, por tanto, que son pocos los recursos por los cuales puede invertir en tecnologías que permitan reparar estas observaciones que vienen desde muchísimo tiempo. Además de las falencias en el proceso y protocolos de eliminación de fármacos, la Contraloría identificó otro hecho: el 76% de los medicamentos destruidos. Los servicios de salud no saben el origen, no saben si corresponde a programas ministeriales o compra directa o indirecta a la Cenabás. Lo que evidencia el informe de la Contraloría es que efectivamente se trata de un problema más bien sistémico que ocurre a nivel nacional y le deja a cargo los planes de mejora a la Subsecretaría de Redes Asistenciales respecto de todos los establecimientos de salud. La Contraloría dispuso de 60 días hábiles para que Redes Asistenciales se encargue de actualizar y formalizar los procesos de eliminación de medicamentos que tanto duelen y preocupan a los pacientes. Dicen que 35 millones de tratamientos se fueron a la basura. En el 2019, una joven sufrió un accidente vehicular junto a su familia. Perdió a su madre, a su abuelo y ella quedó parapléjica. El responsable huyó del lugar de la tragedia y no les prestó ayuda. Hoy se inició el juicio en su contra y las víctimas solo piden una condena ejemplificadora. Una sensación muy extraña porque era como en las películas. Las luces pasaban, como en un pasillo. Y ahí ya me puse a gritar. Despacho de último minuto tiene que ver con un accidente fatal que se acaba de presentar en la vecina comuna de Molina. El accidente ocurrió en noviembre de 2019 y cambió para siempre la vida de esta joven de 19 años. Primero, porque perdió a su madre y abuelo. Segundo, porque quedó parapléjica tras el impacto. Y ellos empezaron a ser mi motivación para seguir. Yo me quebré todas las costillas. Yo tengo recuerdos, no todos los recuerdos. Venían de vuelta a Santiago de un paseo familiar que realizaron en las 7 Tazas cuando por Molina un camión adelanta a otro auto chocándolos de frente. El causante del accidente se dio a la fuga. La abuela de Martina afortunadamente sobrevivió. Es ella quien hoy se hace cargo de su nieta. Más de un año desde el accidente. La verdad que la persona nunca se acercó a nosotras a pedirnos perdón porque los accidentes pasan. Pero arrancarse del lugar, eso es opción. Él es Luis Antonio Troncoso, quien conducía el camión. En ese entonces se le formalizó por cuasi delito de homicidio, porque tras hacerle el examen al día siguiente no había rastros de alcohol en su sangre. Quedó con arresto domiciliario nocturno, que luego se modificó por firma y prohibición de salir del país. Sigue conduciendo, nunca le quitaron la licencia de conducir y sigue haciendo su vida como siempre. Este jueves, finalmente, después de casi 2 años, comenzó el juicio oral. Nosotros acusamos por 2 delitos, uno que tiene que ver con el cuasi delito de homicidio y lesiones de carácter grave, y el otro que dice relación con la huida del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad policial y haber ayudado a la víctima. Ese es el último punto que la defensa del imputado argumenta no fue así. La defensa no cuestiona el delito el cuasi delito, él es responsable efectivamente de este accidente lamentable. Solo discutimos el hecho de la fuga. Él no se va del lugar por abandonar a la víctima, él se va del lugar por miedo. Esperamos contar con una sentencia favorable que otorgue o decrete pena de cárcel de forma efectiva. Luis Troncoso arriesga una condena de 3 años por cuasi delito de homicidio y de 4 años por huir del lugar del accidente. Fundación Emilia actualmente trabaja para aumentar la pena de quienes protagonizan accidentes y se dan a la fuga. Lo único que pido es que se haga justicia por mi mamá, por mi abuelo, por nosotros, los que quedamos. Ahora, después de que nosotras declaramos, la Martina y yo, él quiso pedir perdón. Pero a esta altura, ¿por qué? Porque realmente es culpable y él lo sabe, porque hay que llegar a esta instancia.
Veredicto que se estima estará listo este lunes. A pesar de que saben que nada les devolverá a sus seres queridos, creen que la única forma para cerrar este capítulo es una sentencia ejemplificadora para otros casos. A pesar de la caída en los contagios en algunas comunas, no hubo cambios hoy en los anuncios del plan paso a paso para la región metropolitana, por lo que la capital sigue en cuarentena total. Si bien los casos diarios se han estabilizado, las unidades de cuidados intensivos están viviendo aún semanas críticas. Entró hace exactamente 4 semanas a cuarentena y desde ese entonces sus casos activos han caído 30%. Ñuñoa es una de las 4 comunas con menor tasa de incidencia en la región metropolitana y algunos vecinos ya debaten sobre la posibilidad de levantar el confinamiento. ¿Usted las levantaría? Sí, porque está gente que necesita mucho. Y además que el gobierno nos ha portado muy bien, que digamos. No, menos como se está viviendo ahora la situación del país. La UCI llena, no, impensable. La comuna de Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Lobaneche son comunas privilegiadas, pero si tú vas a comunas más vulnerables, tiene que salir igual, porque si no, ¿cómo alimenta a sus hijos? Claro, porque son las comunas del sector oriente las que han evolucionado mejor, entre ellas Las Condes, Vitacura y Providencia. Sin embargo, este jueves no hubo cambios para ninguna de ellas en el plan paso a paso. Estamos mejorando, estamos estables con visos de un muy leve cambio positivo. Sin embargo, no debemos bajar los brazos, no debemos confiarnos. Esta jornada se reportaron 6.832 nuevos casos, 525 menos que el jueves anterior, una positividad del 9% y 179 fallecidos. Es más, el R efectivo, que mide la rapidez con que se transmite el virus, ha estado 6 días seguidos bajo 1. En palabras simples, un infectado está contagiando en promedio a menos de una persona en el país. Mientras se mantengan las mismas condiciones actuales, uno podría decir, bueno, hay una buena probabilidad de que tengamos una situación epidemiológica que podría permitir un acto eleccionario. Hay que mantener una cuarentena estricta y solo permitir el movimiento poblacional de la gente que va a votar y vuelve a sus casas. Y es que todavía no es momento de cantar victoria, porque si bien los casos se estabilizan, la red integrada de salud vive semanas complejas. La autoridad reportó 214 camas críticas disponibles y una ocupación del 95%. La mayoría de las regiones aumenta su nivel de ocupación de camas respecto de la semana anterior. Las regiones con mayor población, Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Maule, muestran niveles de saturación, lo que limita gravemente la posibilidad de traslados interregionales. La buena noticia vino este jueves para quienes utilizan la franja deportiva. La autoridad anunció que esta se extenderá entre las 5 y las 9 de la mañana de lunes a viernes y terminará a las 10 a.m. los fines de semana. Un taxista fue asesinado de un disparo luego de un supuesto altercado de tránsito con un repartidor de delivery en Pudahuel. La discusión se habría originado luego de un viraje en Avenida La Estrella con San Daniel, hecho que provocó una discusión entre ambos conductores. Según versión de testigos, el motorista extrajo un arma de fuego y le disparó al chofer del vehículo de alquiler, recibiendo un tiro en el tórax, perdiendo la vida en forma instantánea. Una pasajera que viajaba con la víctima resultó también con algunas lesiones, ya que luego de este hecho el taxi chocó con un camión 3/4. Hasta ahora no hay pistas sobre el autor de este fatal disparo. Una persona, conductor de un taxi, se desplazaba por la vía que mantenemos acá en el sector, en San Daniel, por causas que aún se mantienen en investigación. Esta persona resultó fallecida. El taxista se encontraba, al momento de suceder los hechos, se encontraba con una pasajera, la cual resultó lesionada. Y la siguiente es una iniciativa que busca dejar atrás una práctica que raya ya en el acoso y que acrecienta el estrés de cualquier persona que tenga una deuda. Bueno, es que fue publicado en el Diario Oficial esta normativa que limita a solo 2 contactos a la semana por cobranza que puede hacer una empresa a una persona. No seguir insistiendo, los cobradores arriesgan multas si hacen más que estos llamados. Sí, buenas tardes, señor. Mi nombre es Mónica Martín y le estoy hablando a la compañía Telcel. Le suena familiar, ¿no? Y de seguro ha recibido más llamados como este de los que usted habría deseado. Necesitamos llegar a un acuerdo. No me llame más, por favor. Aparte eran molestos porque llamaban a cualquier hora y
Y uno a veces le decía que estaba ocupado y después al rato volvían a llamar y insistían y realmente era bien desagradable. ¿Hasta cuántas veces en un día lo podían llamar? 6, 7 veces en el día. 5 veces, 3 veces, qué sé yo. Y es molesto, ¿no? Muy molesto. Era tropa. Algo que, de acuerdo a la autoridad, se repite en exceso. El año pasado el SENAC recibió más de 21.000 reclamos y lo que va de este año, más de 5.600 reclamos por problemas en cobranza extrajudicial que afecta la intimidad familiar, la estabilidad laboral. Una encuesta dentro de un universo de 900 personas que declaraban a lo menos el 50% de las personas sentirse completamente acosadas con estos famosos llamados telefónicos. Y no solo es molestia, las llamadas reiteradas por cobranza a un deudor también pueden tener efectos nocivos en la salud mental de las personas. Si a mí constantemente me están diciendo que debo pagar y no tengo el recurso, por ejemplo, que es la mayoría de los casos, y aún así siento la culpa de no pagar, esto va a generar un malestar generalizado en tanto el ánimo, me puede causar trastornos del sueño, y claro, esto es a través de la revictimización que sufre la persona al saber que no puede y se le insiste. Buscando evitar estos efectos de un comportamiento a veces tildado de acoso, es que este martes fue publicada en el Diario Oficial la modificación a la Ley del Consumidor, que regula la cantidad de veces que uno puede ser contactado por una empresa para una cobranza. Así, no podrá recibir más de 2 llamados, mensajes de texto o correos electrónicos de la misma entidad a la semana, con un mínimo de 2 días de diferencia entre cada uno. Muy bien. Está bien que cobren, eso sí, si es plata de ellos, pero que no sean tan insistentes. El que debe tiene que pagar, pero que lo anden pinchando a cada rato, yo creo que es desagradable. Y ojo, en pandemia también hay una consideración especial. Que durante el periodo de pandemia, y hasta 60 días después del estado de excepción de pandemia, los contactos pueden ser solamente 2 al mes por deuda por empresa. Algo que las empresas deberán cumplir, porque si lo siguen llamando insistentemente, usted podrá denunciar en la página del SERNAC. Recordemos que las sanciones son de más de 15 millones de pesos, 300 unidades tributarias mensuales por cada infracción que cometan empresas de cobranza extrajudicial. Sanciones que se espera dejen en el pasado la molesta insistencia y cuasi abuso de empresas que buscan realizar un cobro. En los últimos días generó indignación la historia de don Ricardo, quien a sus 81 años está obligado a seguir trabajando para subsistir junto a su mujer. Y es que su caso representa a una importante mayoría de chilenos que, a pesar de estar jubilados, se ven obligados a trabajar igual. Él viaja todos los días, más de 100 kilómetros desde su casa, toma 3 locomociones y recién ahí llega al edificio donde cumple funciones de conserje durante la madrugada. Y todo esto además en plena pandemia. El Senama decidió ayudarlo. Tomo 3 locomociones para llegar de aquí de Quillota al trabajo. No alcanza el dinero que ganamos, no hay que pagar luz, agua, gas, todo eso. No alcanza. Es una historia que conmueve el esfuerzo de Ricardo Ramírez Cárcamo, quien a sus 81 años viaja casi 100 kilómetros al día para llegar a su trabajo como conserje en un edificio de Viña del Mar. Su turno empieza a las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana al día siguiente. Nunca ha dejado de ir. Tengo que estar yéndome como a las 3:30, 4 para tomar la micro y llegar a la hora ya en Viña. Así que el sueño uno, en frío en el invierno, terrible. Pese a ser población de riesgo, Ricardo no ha parado de trabajar en la pandemia. Un sacrificio aún mayor, ya que cambió su turno al de la noche para cuidar a su esposa de 90 años durante el día. En la noche no paso pensando y me da miedo. A veces yo quedo enferma y él se va y yo me caí. Nadie me ve. Es el temor de la compañera de Ricardo, que lleva más de 2 décadas trabajando en el condominio. En la primera cuarentena permaneció 3 meses en su hogar en Quillota, pero luego se vio obligado a volver a sus funciones. Hablamos con la administración, no hubo respuesta. Lo único que decía era que prácticamente le estaban haciendo un favor a don Ricardo con tenerlo trabajando en el edificio. Encuentro que es algo muy cruel. Lo encuentro horrible. Es tremendo lo que le está pasando. Lo que a él más le conmueve, más allá del cansancio de tener que trabajar a los 80 años, tener que viajar, es dejar sola a su señora. Así que le vamos a ayudar
Un caso que estremece. La municipalidad de Quillota asegura que ayudará a Ricardo con sus problemas de audición. Él por ahora podrá estar en su casa gracias a una licencia médica, pero su futuro es incierto. Me ofrecieron 2 millones de pesos y que me retirara. Pero ¿cómo voy a dejar con 26 años de servicio y darme esa plata? Y es que la administración del condominio le ofreció este acuerdo al adulto mayor, propuesta que no ha querido aceptar. Lo vamos a apoyar a través de nuestra defensora mayor en la región, quien va a ayudarlo con el proceso justamente de su renuncia y lo que tiene que ver con la indemnización para que esto sea acorde a lo que corresponde y lo que establece la ley. La familia de Ricardo, por su parte, solo espera que pronto pueda descansar tras largos años de trabajo y sacrificio. Que no se baje más. Eso le pido yo a todos. Que no se baje más, va a estar tranquila yo voy y él también. Ya está bueno ya. Y así no va a pasar la noche sola. Y eso es lo que quiere ella también, que yo descanse. Así como Ricardo, en nuestro país hay cerca de 25.000 adultos mayores sobre los 80 años que continúan trabajando. Muchos de ellos no lo hacen porque quieren, sino porque se ven obligados para subsistir ante el abandono que viven los últimos años de su vida. Qué bueno que don Ricardo recibió ayuda, pero tal como decíamos al inicio de la nota, desgraciadamente es la realidad de una importante mayoría de chilenos que incluso después de los 80 años se ven en la obligación de seguir trabajando. Por eso es urgente mejorar las pensiones. De la mano de la construcción y la minería, las ofertas laborales tuvieron un alza de un 39% en marzo, algo que sorprendió a los analistas debido a las cuarentenas. Bueno, otra buena noticia es que bajó el desempleo en el Gran Santiago. Los coletazos de la pandemia abarcan muchos factores, pero hay uno que podría tener consecuencias igual de extensas: la economía y puntualmente el mundo laboral, aunque hay buenas noticias. La tasa de desempleo que se presenta en marzo del presente año llega al 11,3%. Esta cifra es más baja que la que observamos en marzo del año pasado. Un descenso en el desempleo en el Gran Santiago que muestra una leve mejora. Muestra de eso son las ofertas laborales, que crecieron en un 39% en marzo de 2021. Esto según los resultados que muestra un estudio realizado por la empresa LabLab, que reunió los últimos registros de sitios de búsqueda de trabajo en Internet. La construcción ha tenido un segundo aire, algo que Nicolás lo pudo recibir. Yo tuve 8 meses sin pega. 8 meses por todo el tema de la crisis que hubo un despido masivo en la empresa. Yo ahora entré a trabajar ahora en febrero, hace poquito. Fue muy difícil ese periodo de los 8 meses sin pega, ¿no? Sí, porque estuve haciendo peguita aparte, tuve que buscar trabajo afuera, independiente. Pitutito. Un alza en la oferta laboral a pesar de las cuarentenas. La industria de la alimentación está muy demandada, la logística y el transporte ha tenido un crecimiento muy grande, entonces se van adaptando las nuevas necesidades de personas en las empresas y estas las está capturando el reclutamiento que hoy día existe. En este momento podemos ver que la mayor cantidad de oferta está asociada al área comercial y ventas, al área de atención al cliente, y call center también tiene una oferta bastante importante. Entendamos que esa es un área que se complementa muy bien con el trabajo remoto, el teletrabajo. La minería también es de los rubros que más alzas han tenido. Esto, según la estadística de trabajando.com. Asimismo, en el área de la construcción, atención de público vía call center y también el sector salud. El empleo en el sector minero hoy alcanza a 214.400 ocupados. Es decir, en los últimos 7 meses se recuperaron 30.000 puestos de trabajo. Este nivel de ocupación es el mayor desde marzo del año pasado. El principal impulso al empleo ha sido precisamente el retorno de la inversión minera. Pero no todo es positivo, porque los sectores ligados al entretenimiento, los sectores administrativos y de apoyo, suministro de agua, el turismo y el rubro gastronómico han visto las mayores bajas, un golpe asestado por la pandemia. Una autodenuncia ante la Dirección General de Aguas por el desvío del cauce del río Blanco en el glaciar Mocho-Chozuenco presentó la reserva de Willow Willow. La Fiscalía Local ya ordenó las primeras diligencias del caso a la PDI. Un río que corría con mucha agua, desde aquí nace en el glaciar del volcán Mocho-Chozuenco y ahora corre por acá.
La viralización de este video encendió las alarmas. Allí se acusa el desvío del cauce del Río Blanco desde el mismo glaciar Mocho Chuchenco hacia la reconocida reserva de Huilo Huilo. Se construyó esto, permiso no sé de quién, estamos en la reserva Mocho Chuchenco. ¿Quién dio el permiso para hacer una construcción así de un canal que desvía el agua del glaciar que nace ahí y que originalmente corre hacia el sur, hacia Maihue? La evidencia de este video llevó a que en Huilo Huilo resolvieran autodenunciarse ante la Dirección General de Aguas. Es algo que nos entristece enormemente como reserva y lamentamos, puesto que no va con nuestros valores y nuestros principios, y por lo tanto hemos instado a la autoridad correspondiente para que actúe según los tiempos. Tras la autodenuncia, la Dirección de Aguas recurrió al Ministerio Público, que ya ordenó las primeras diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la PDI. Los detectives ya subieron al glaciar. Con el fin de esclarecer los hechos denunciados en la prensa en estos últimos días, en donde se habría producido una intervención al interior de la reserva Mocho Chuchenco. Desde hace varias semanas sorprendía la presencia de retroexcavadoras en el lugar, que según la reserva se debe a mantención en el camino. De esta fiscalización se levantaron 2 procesos administrativos en contra del presunto infractor. Están levantando los antecedentes necesarios para poder resolver y analizar las posibles multas. Así se podría determinar si existe falta al Código de Aguas o bien al medio ambiente. Por lo mismo, desde la Superintendencia hicieron un primer catastro de los daños, que va en un tramo de 70 metros y en otro de 80 metros. Se realizaron incluso aforos por parte de la Dirección General de Agua con el fin de constatar el caudal, lo que arroja alrededor de 30 litros por segundo. Expertos aseguran que el escenario es complejo, ya que se interviene un cauce con especies muy importantes. Ellos dicen que esto se trata de acciones normales en mantenimiento de un camino. Pero uno al ver las imágenes y ser uno de la Escuela de Ingeniería y ser ingeniero está relacionado, o sea, claramente lo que hay ahí es un cauce que fue construido. Presunto delito medioambiental, cuyos alcances todavía se desconocen, sobre todo el impacto que tiene el desvío del cauce en toda la reserva del Mocho Chuchenco. Desde Huilo Huilo señalan que iniciaron la revisión con las medidas que las autoridades ya señaladas determinen. Vamos a hablar ahora del mercado inmobiliario y cómo este ha comenzado a recuperarse y se empieza a reflejar también en el aumento de las ventas, especialmente en comunas periféricas de la región metropolitana. Mayor tranquilidad y variedad de casas con patios son parte de las razones que explican esta decisión de las familias. La pandemia lo cambió todo, se quedó sin trabajo y se reinventó. De la oficina de un banco pasó a vender frutas y verduras. El furgón escolar que antes transportaba niños ahora distribuye sus pedidos. Se mudó de Quilicura a Lampa en busca de tranquilidad. Pocas oportunidades para comprar casa. Entonces acá todavía se venden casas, no tanto departamentos. Entonces como un lugar más tranquilo también para vivir. Misma tranquilidad que busca Gerardo, que aún está en pleno proceso de mudanza. Este dueño de restaurante cambió un pequeño departamento por una casa en Batuco. El ruido sobre todo, yo creo que eso y el espacio. Yo finalmente antes vivía en departamento y con todo esto de la pandemia uno como que se empezó psicológicamente a encerrar mucho, entonces empezó a afectar. Quizás por eso esta comuna es una de las que encabeza los rankings en ventas de viviendas. Son varios los que están prefiriendo las zonas periféricas de la región metropolitana. Yo no fui la que compró fue mi hija. Yo vivo con mi hija y vi que era una de las zonas más económicas y las casas son bonitas y son grandes. Aquí ha llegado esta gente, es que se ha construido mucho, hay esta construcción. Nosotros éramos lo último, esta villa aquí, pero ahora usted va hacia allá, hacia el fondo, muchas casas, muchas casas. Según Yapo.cl, la demanda por casas creció, por ejemplo, en Buin un 62%, en Pirque un 55%, en Colina un 52%, en Melipilla un 49% y en Lampa un 29%. Esta tendencia nosotros la asociamos principalmente a la mayor liquidez existente tras los retiros de la AFP y por el contexto de la pandemia, que ha llevado a despertar un interés importante por otro tipo de espacios para las familias que son mucho más amplios. Eso en viviendas usadas, pero el fenómeno se repite en las casas nuevas, donde Lampa y Colina aumentaron sus ventas en más de un 100% al comparar el primer trimestre de 2021 con el de 2020. El mercado de casas se concentra en comunas periféricas, que es donde se concentra la oferta actual disponible, dado que son proyectos de vivienda en extensión,
y hay más disponibilidad de terreno. Mayor tranquilidad y opciones de casas con patios son parte de las razones y 2021 podría ser de recuperación, dicen los expertos, para el enrarecido sector inmobiliario. Cuarentena, confinamiento y toque de queda. A más de un año del inicio de la pandemia, Karim Buta acompañó a un escuadrón del ejército a un recorrido por la ciudad durante la noche. Encontramos a comerciantes ambulantes que estaban ahí, pero muchos de ellos porque necesitan trabajar. Pero también encontramos a quienes están desafiando las normas sanitarias, sin importarles demasiado las altas tasas de contagios que se informan a diario. Por favor, le recuerdo el uso de la mascarilla. Quédate ahí. ¡Párate! Muchachos, la noche de hoy vamos a realizar un patrullaje nocturno en la comuna de Santiago, comunas aledañas, listo con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones del gobierno y la autoridad sanitaria principalmente. ¿Bien? ¿Alguna duda? Vamos, a embarcar. Póngase la mascarilla desde la casa, está en horario de toque de queda. ¡Apúrese! ¡Póngase rápido! Don Luis, teniendo los permisos está todo bien, no hay ningún problema. Por favor, le recuerdo el uso de la mascarilla. Sí, no, si fuera muy cuidarse. mi teniente, no se preocupe. Ahora lo que se busca es lugares donde haya gente, se les pide que se Sí, lo que vamos a realizar hasta las 21:30 va a ser una tarea disuasiva, invitar a la gente a que se vaya a las casas porque la gente igual es porfiada. Compadre, acá doblamos, nos quedamos estacionados en esta calle y ahí vamos a fiscalizar. Vamos. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches. Necesitan trabajar, digamos, por eso están acá. Así es, señor. Ya, Sí. ya se retiran. Ya nos retiramos, señor, porque ya nos vamos, porque también es tarde. Es tarde. Si no trabajas, no tendrías que comer. Exacto. No recibes ninguna ayuda, No, ni un bono. Ni un bono. Ni un bono. ¿Por qué no? Porque siempre cuando quiero salir a postular, no, simplemente es que no pertenezco al 40. Entrese a la casa, no horario de toque de queda. ¡Párate! Por favor, mascarilla. ¿Usted? Mascarilla. Póngase la mascarilla. Ahí sí, ya. Debe entrar a la residencia, ¿ok? Debe estar dentro, no afuera. ¿Qué le dicen ellos? Estaban afuera de su casa, son extranjeros, Sí, ¿no? bueno, era un ciudadano de nacionalidad haitiana, ¿cierto? Él decía que venía de su trabajo, sin embargo sabe que está haciendo algo que no corresponde y está fuera del horario y por lo tanto lo invita a pasar dentro de esta residencia.
¿Cómo es la respuesta de la ciudadanía al verlos armados, están equipados y pidiéndole en el fondo que se entren, que se pongan la mascarilla? Bueno, para la gente siempre es un poco chocante, ¿no? Un poco chocante porque no están acostumbrados a esto. Claro. Lo máximo es ver carabineros, pero es raro ver militar. A la final hay gente que sí nos aprecia bastante, pero hay harta gente que igual se pone en contra de lo que estamos haciendo, ya que salimos, como vi, con la arma, ¿cierto? Y harta gente le causa rechazo, como por qué tanta arma y ese tipo de cosas. Y nosotros les explicamos que nosotros estamos preparados para otras cosas más que nada. Que esto es un apoyo que se le presta a la comunidad. ¿Duele que les griten cosas como ahora en la plaza, por ejemplo? O sea, en realidad ya estamos bastante acostumbrados, pero igual es chocante que hay mucha gente que causa rechazo hacia el personal militar. Ya se cumplen 13 meses desde que comenzó la pandemia en nuestro país y el gobierno anunció esta semana que la cuarentena en la región metropolitana se extiende al menos por una semana más. Un confinamiento que a muchos le incomoda, que muchos no quieren aceptar o simplemente no quieren respetar, sobre todo en horario de toque de queda. Buenas noches. Por favor, diríjase a su casa, está en horario de toque de queda. Es que vamos a buscar a mi hija a la micro que él trabaja y nos da miedo que camine esta zona. Ya, pero apúrese ya. Sí. Apúrese. Muchas gracias. ¿Cuánta gente había en la plaza? Nosotros, yo llegué aquí a las 8, ya había más de 120 personas. A las 21 horas estar en su hogar, estar en su casa, ¿okay? No estar bebiendo en la vía pública, porque por lo demás está cometiendo doble falta. No, estoy consciente de todo, ya. No tengo ni problema. Bueno, estuvimos en Recoleta, en Santiago Centro. ¿Cuál es el balance que se hace desde la noche? Igual que muchas noches ya, después de 380 días aproximadamente, el balance sigue siendo hasta el momento a nivel país, diría yo, negativo, porque pasa que todos queremos hacer que esto funcione, pero hay gente que no le interesa, y esa es la gente por la que el COVID se sigue propagando. Hace algunos días la Fiscalía Nacional confirmó que hay más de 500.000 chilenos que han cometido alguna infracción al Código Sanitario. Incluso hay un 60% de ellos que ya han recibido una condena por estas infracciones. Y han ocurrido más de 8.000 contagios diarios hace pocos días, y eso no es un buen indicio. Queremos que esto avance, queremos que la vacunación siga, que tenga fruto, pero para eso necesitamos que la gente respete las medidas. Estamos de regreso con una invitación a mantenerse informados en nuestro sitio web. Aquí aparece una información importante respecto al nuevo proceso de solicitud del IFE ampliado. ¿Hasta cuándo se puede postular? Bueno, quienes ya realizaron este trámite entre el 8 y el 18 de abril, no es necesario que lo hagan nuevamente. Sin embargo, los que ahora pueden ser beneficiados, luego de que se aumentara la cobertura, tienen un segundo periodo para pedir esta ayuda económica y ahí en nuestra página pueden encontrar todos los detalles. Una de las mayores polémicas y también de las mayores dudas de esta pandemia es cuándo van a poder volver al colegio los niños. Y aquí hay distintas posturas. Vamos a conocer a un grupo que está pidiendo que la educación se mire como una actividad esencial. Es un movimiento ciudadano llamado Escuelas Abiertas, un grupo de apoderados que quiere que las clases vuelvan a ser presenciales. El Ministerio de Educación ya anunció que una vez que terminen las cuarentenas, colegios y jardines infantiles volverán a abrir. Esta semana, ¿te has podido conectar?
Esta semana a unos días no, pero unos días sí. Y así de intermitente es la asistencia de Dariana a sus clases. Va en segundo básico y este año solo alcanzó a ir una semana presencial a su escuela. Desde entonces la educación que recibe es online, una modalidad a la que difícilmente puede acceder. Que a veces no tengo internet, mi hermano me pasa y no escucho donde yo hago mis tareas. Yo no sé enseñar en lo que ellos a veces le mandan y no se puede también por lo que no hay internet, no hay un celular bueno, señorita, para que ellos hagan sus clases. Úrsula es la abuela de Dariana y también de Dairon, que tiene 4 años y va en kinder. Los cuida mientras sus padres trabajan. Ambos niños están con clases a distancia, pero no todos los días se pueden conectar. En esta casa no hay internet y solo existe un celular, por lo que el proceso de aprendizaje de los dos pequeños se ve constantemente interrumpido. Yo quisiera que no en el colegio, señorita, todos los días, pues para que vayan ellos a estudiar. Es el deseo de esta abuela, pero también de muchos otros apoderados que ante las dificultades para conectarse a una clase remota ven como única posibilidad para que sus hijos se sigan educando que vuelvan a clases presenciales. Es la idea del movimiento Escuelas Abiertas. Lo que queremos es que la educación presencial sea esencial, sea las escuelas lo primero en abrir y lo último en cerrarse. Inspirados en lo que realizó la agrupación Padres Organizados, sus pares en Buenos Aires, Argentina, quienes consiguieron a través de la vía judicial que este lunes los estudiantes retornaran a las aulas. Padres que buscan que el funcionamiento de las escuelas se determine de manera independiente a las fases establecidas por el Ministerio de Salud en el plan Paso a Paso. Es necesario que las escuelas estén cerradas en ese contexto, ¿no? Sin embargo, el que las escuelas estén cerradas no puede implicar que el derecho a la educación de los niños y las niñas se tenga que ver vulnerado. También es importante que resguardemos cómo tenemos conectividad universal para todos y todas, de modo tal que el tener las clases presenciales suspendidas no implique que los niños y niñas se vean de alguna manera con pérdida del contacto con su escuela. Derecho a la conectividad universal que seguramente si estuviera resuelto, Dariana y su hermano pequeño podrían conectarse sin dificultad a sus clases online. Desde el Ministerio de Educación anunciaron que una vez terminadas las cuarentenas, las clases presenciales vuelven sí o sí. Nos parece muy positivo que se empiece a escuchar la voz de los apoderados que piden para el bienestar de sus hijos que las escuelas estén abiertas. Como se sabe, desde la fase 2 en adelante, los establecimientos educacionales deben estar disponibles. Desde el Colegio de Profesores rechazaron los dichos del ministro y aseguraron que sería irresponsable abrir los establecimientos educacionales teniendo en cuenta las cifras de contagio. Y con esto estamos ya terminando las noticias. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados a que sigan en Chilevisión con Yo Soy, porque hoy hay una nueva noche de gala con los mejores de la semana. Vamos a ver presentaciones de Luis Miguel, de Axl Roses, de José Feliciano, entre otros. Y también en CNN Chile pueden seguir con Aquí se debate junto a Daniel Matamala. Que tengan muy buenas noches.